Ok, mis amados. Sus Biblias, por favor, Juan capítulo 17. Ubiquémonos en el Evangelio de Juan capítulo 17. Y espero que haya venido, haya entrado y se haya conectado con mucha hambre, porque en esta mañana usted va a tener bistec de primera calidad. Y espero que tenga un buen cuaderno de notas donde usted pueda registrar para luego revisar, sea como los bereanos, vaya al final del mensaje y verifique eso en la palabra si realmente fue tal como lo predicamos o no. Y simplemente después de todo este tiempo de haber estado ausentes de la presencia de ustedes, pero siempre presentes en el corazón, como decía mi esposa, y orando permanentemente por la iglesia. Juan capítulo 17, quisiera tomar como un marco de inicio a este octavo mensaje de esta serie que empezamos ya hace 7 semanas atrás y tiene que ver con la iglesia que concibió Dios y la iglesia que Él desea. El tema en esta mañana lo hemos titulado Una iglesia santificada por la palabra. Una iglesia santificada por la palabra. Entonces, si me acompaña ahí en su Biblia, Juan capítulo 17, a partir del versículo 9. Este es parte de la oración que Jesús hizo. ¿Por quién? Por sus discípulos. Ahora, hay algo interesante acá y espero que se goce en su corazón. Verso 9, está orando el Señor Jesús al Padre y le dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Se está refiriendo a los discípulos que tenía en ese instante, ¿no? Y todo lo mío es tuyo, le dice al Padre, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, capte esto, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cáptelo del verso 20. Aquí va. Mas no ruego solamente por estos, se refiere a los discípulos que tienen en esos momentos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben quién estaba pensando el Señor en ese instante que levantaba esta oración? En usted y en mí, en cada uno de nosotros. Mire lo maravilloso en la cronología del tiempo, cómo el Señor ya estaba orando por usted y por mí, sin ni siquiera haber nacido todavía. No se goza en su corazón por esa gran realidad, no se goza por esta gran verdad. Mire, el Señor ya estaba orando por nosotros, ya sabía que íbamos a llegar a Él, ya sabía que íbamos a ser discípulos suyos, pero Él específicamente menciona en el verso 17, santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos ahí. Padre, verdaderamente santifícanos en tu verdad en esta mañana. A lo largo de todos los minutos anteriores nos has inspirado con algunos textos de tu palabra al inicio, con algunas alabanzas que hablan acerca de las virtudes de tu palabra, Señor. Ahora nos pones frente a frente con tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que es como martillo, palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, Señor, de las coyunturas de nuestro ser y hasta discierne la profundidad de los pensamientos, Señor. Opera, por favor, en nosotros. Santifícanos a través de tu verdad, porque tu palabra ha sido, es y seguirá siendo verdad, Señor, una verdad poderosa para la transformación de nuestras mentes y corazones. Así que, Señor, oramos no solamente por los que estamos aquí y conectados en nuestro propio país, oramos por aquellos hermanos, hermanas que están conectados en la distancia.
según sea su necesidad, Padre amado, viviendo ellos la terrible realidad de esta pandemia, Señor, aún pidiéndonos oración por estos países y pidiendo oración por sus familias, Señor, y estar quizás partidos con la familia acá y ellos en la distancia o ellas en la distancia. Señor, reconocemos que tu palabra puede unificarnos a todos porque nos puede dar una misma esperanza, Señor. Y que esa esperanza, Señor, sea manifiesta a lo largo de este mensaje y que puedas tú traer tu verdad de manera tan contundente, Señor, tan impactante en nuestro interior, que, Padre, podamos ver la relevancia de tu palabra en esta mañana, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ayúdanos, por favor, no solo en el entendimiento. Ayuda a tu mensajero a poder ser fiel a tu palabra, Señor. Ayuda a tu mensajero a tener gracia tuya para la comunicación de tu verdad en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Ok, mis hermanos. Entonces nos acomodamos bien quizás con nuestro cuaderno de notas y entramos en esta mañana simplemente a hacer un recuento. En estos 3 últimos domingos pasados, mis hermanos, qué bueno que la iglesia se detuvo a reflexionar sobre uno de los pilares principales, una de las bases sobre la cual la iglesia de Cristo debe crecer saludablemente, ¿no? Para la gloria de Dios. ¿A cuál pilar me refiero? Al pilar de la santidad. 3 domingos dándole vueltas al tema de la santidad y que nos ha ayudado a recordar, obviamente, que la santidad no es una opción para los hijos de Dios, para los discípulos de Cristo. Es un mandato que hay que obedecer, es un estilo de vida que hay que sostener fielmente. Pero también se vio que la balanza de una vida de santidad puede peligrosamente inclinarse hacia el legalismo o inclinarse hacia el libertinaje. ¿Qué nos permite a nosotros mantener el equilibrio de la balanza de la santidad? La palabra de Dios. La palabra es la que establece el equilibrio, ¿no? Para que no nos vayamos ni a un costado ni hacia el otro, ¿no? Pero también nos ayudó a recordar que la santidad implica separación. El domingo pasado nada más el Señor nos hacía recordar esto, que la santidad implica separación, porque como dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué tiene de común la justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Dijo el apóstol Pablo. Interesantes preguntas, ¿no es cierto? Entonces las respuestas son ninguna. Definitivamente no hay ninguna compatibilidad entre luz y tinieblas. Por eso se habla de los discípulos de Cristo como separados, consagrados a Él, sacados del mundo para un uso santo, para su gloria. Si estos 3 últimos mensajes los unimos a los que ya anteriormente, si retrocedemos un poco más en el tiempo, vamos a recordar que vimos que si la iglesia de Dios fue redimida con el propósito de glorificar a su Redentor, según Efesios capítulo 1, como ya vimos en todo un mensaje, por triple vez el apóstol Pablo recalca el hecho de que hemos sido redimidos para gloria de Dios. Ahora, si esta iglesia a la cual usted y yo pertenecemos ha sido rescatada, redimida a un gran precio, la sangre de Cristo, para que nosotros le glorifiquemos en todo, con todo nuestro ser y en todo nuestro sistema de vida, hay una voz de alerta a través de las Escrituras. Mire, escúcheme con cuidado. Si la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo no se santifica para obedecer el mandamiento de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, ¿no? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, manda el Señor. No es una opción esa tampoco. Entonces, pero si la iglesia no se santifica para obedecer ese mandato, si la iglesia que ha sido redimida por Cristo no establece un estilo de vida bíblico y equilibrado para no desviarse hacia el legalismo o no deslizarse hacia o relajarse hacia el libertinaje, si la iglesia que ha sido redimida a gran precio por la sangre de Cristo no llega a comprender que el que es de Cristo está separado para él, está separado para un uso santo. Si la iglesia no llega a hacer nada de esto, entonces, ¿cómo podría glorificar al Señor? No podría definitivamente. No podríamos cumplir el principio de Efesios capítulo 1. No obedeceríamos ese principio, sería imposible.
Entonces, desde ya usted se percatará por qué el Señor nos hizo girar en torno al tema de la santidad, porque la santidad de una iglesia es tan importante, mis hermanos, para que la iglesia anuncie correctamente las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Es tan importante para que que se entienda este principio para ser luz del mundo. Es tan importante entender este principio para poder no solamente ser sal del mundo, sal de la tierra, sino luz del mundo también al mismo tiempo. Es tan importante entender esto para que nosotros podamos glorificar correctamente a Dios. Pero también, mis amados hermanos, debemos recordar a estas alturas, y hablo después de 7 meses de confinamientos, de cuarentenas, de suposiciones, de preámbulos hacia una posible vacuna, el corazón del mundo esperanzado en una vacuna. Después de todos estos 7 meses, a estas alturas, debemos recordar que la santificación de la iglesia, es decir, de cada discípulo de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada discípulo de Cristo. Debemos recordar que es un proceso, mis hermanos. Es un proceso. Si bien recordamos, la santificación significa consagración. Apartar a una persona de un uso común, apartarla para un uso santo. Esa es la concepción de la santificación. Pero apenas entra en el ámbito de la santificación, entonces estamos hablando de que ese es un proceso y ese proceso nos dura toda la vida, mis hermanos. No es una experiencia de un momento, sino es una experiencia, es un proceso de toda nuestra vida. ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para que seamos nosotros transformados en ese proceso de santificación hasta llegar a la medida de la santidad del carácter de Cristo? ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para santificarnos y que lleguemos a esa medida del carácter de Cristo? Su propia palabra. La palabra es la que cumple este propósito. ¿Cómo es la iglesia, en todo caso, entendiendo esto, cómo es la iglesia que Dios concibió y que Dios espera que seamos en estos tiempos de pandemia mundial? ¿Cómo debe ser esta iglesia? Una iglesia santificada por la palabra. Dios está esperando que seamos una iglesia santificada por su palabra, es decir, una iglesia separada por la palabra. Una iglesia consagrada a la palabra, una iglesia obediente a la palabra, una iglesia fiel a la palabra, una iglesia amante de la palabra. Usted entenderá que no es fácil llegar a ser, cuando hablo una iglesia, hablo de cada creyente, de cada discípulo, discípula de Cristo. Usted entenderá que no es tan sencillo verme a mí mismo a la luz de una separación para vivir solamente para Él. Es difícil verme como una persona consagrada para un uso santo. Es difícil obedecer a Dios. Y yo sé que usted se ha dado cuenta ya de eso. Es difícil ser fiel a la palabra del Señor. Es difícil llegar a ser amante de la palabra de Dios. Y llegar a usar expresiones como las usa el salmista en el Salmo 119. Tu palabra es dulce, ¿no? Como la miel. Pero Dios espera que seamos ese tipo de iglesia. Ahora, definitivamente, nosotros siempre hablamos que Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro modelo. Bueno, yo le planteo en esta mañana, para poder entender si esta es la iglesia que Dios espera que seamos en estos tiempos, una iglesia santificada por la palabra. ¿Por qué santificada por la palabra? ¿Dónde está la relevancia de la palabra en la santificación de la iglesia en estos tiempos, mis hermanos? Es urgente. Es urgente, decía hace un instante. Usted sabe, el mundo en qué está esperanzado. ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? Usted habla con mucha gente. ¿Cuál es el tema? Las vacunas. El que ya regresemos a una normalidad. Incluso el asunto de reapertura de templos. Es decir, el pensamiento de la gente está en su deseo de regresar a un mundo normal, el mundo normal, entre comillas, en el cual vivía antes de la pandemia, quiere que sea repuesto en su totalidad. Y su esperanza para llegar a esa normalidad nuevamente, su esperanza está puesta en algunas vacunas. Ahí debe estar la esperanza del creyente, ahí debe estar la esperanza del discípulo de Cristo.
¿cómo decirles a estas personas que ahí no debe estar la esperanza? A través de argumentos humanos, a través de filosofías humanas, a través de buenas intenciones nuestras, buenas palabras nuestras hacia la gente. No, mis hermanos, eso no da resultado. Tiene que haber palabra de por medio. La única que da esperanza, tiene poder para dar esperanza al corazón y a la mente de la gente, es la palabra de Dios. Pero ahí está el problema. Porque si es la palabra de Dios, ¿cómo voy a dar esperanza con una palabra que no ha hallado buen depósito en mi mente y en mi corazón? O no ha desarrollado, no ha crecido en mí. Mi esposa al inicio mencionaba que cómo crece la fe por el oír la palabra, ¿no? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. De repente eso no ha ocurrido en muchos. Nos hallamos en esta pandemia. ¿Qué argumento utiliza usted para conversar con las personas de su alrededor? Porque todo el mundo está hablando de esto, ¿no? ¿Qué esperanza real le da usted a la gente? Yo quisiera llevarlo en esta mañana rápidamente por dos grandes aristas. Si decimos que Cristo es nuestro modelo, veamos qué tan relevante fue para Jesús la palabra. ¿Qué tan relevante fue? De repente no fue tan relevante. Y nosotros somos los locos que hacemos un énfasis en algo que Jesús no hizo énfasis. Revisemos entonces nuestro modelo de vida, Jesús. Pero por otro lado, veamos un modelo, digamos, más cercano, más humano a nosotros, porque a veces tendemos a ver a Jesús, oh, pero Jesús era Jesús, pues el Hijo de Dios, es imposible ser como Él. Sí, el Señor sabe eso. Entonces, mira, te pongo un modelo, un hombre de carne y hueso falible como tú. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Y hay un tercer ámbito, obviamente, que somos nosotros directamente, pero ese tercer ámbito lo quiero revisar la próxima semana junto con ustedes. Pero ahora veamos estos dos ámbitos, ¿no? Ver el ejemplo de Jesús. Jesús y la palabra. ¿Qué tan relevante era para Jesús la palabra? Si observamos, hermanos míos, la relevancia que Jesús le dio, el énfasis que le dio a la palabra, podríamos darnos cuenta el inmenso valor de la palabra en nuestras vidas y en nuestro proceso de santificación. Digo bien, nos podríamos dar cuenta del inmenso valor en nuestras vidas de la palabra. Por eso es importante darnos cuenta qué tan relevante fue para Cristo la Escritura. Observemos cómo Cristo Jesús giró toda su vida, todo lo que vino a hacer y todo lo que Él enseñó, lo giró en torno a la palabra de Dios. Jesús, al fin y al cabo, fue la palabra de Dios, el logo hecho carne, pero en acción. Es una especie como si Dios, lo voy a explicar de esta manera. Si usted ve el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la nación de Israel siempre tuvo problemas en comprender la plenitud del significado de obedecer la palabra de Dios. Siempre tuvo problemas. Tuvo problemas en obedecerla, tuvo problemas en transformarla o en hacerla parte de sus vidas, la palabra de Dios. Tuvo problemas en transformarla en su propio estilo de vida. Tuvo problemas y Dios sabía perfectamente que ese era su talón de Aquiles. Es por eso que Él envía a su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, el Logos, para que a través de Cristo todos podamos ver cómo se recepciona la palabra de Dios, cómo se encarna la palabra de Dios, cómo se le obedece de manera práctica, cómo llega a formar parte de nuestra vida cotidiana la palabra de Dios. Ahora, la revelación de Cristo nos trae esa realidad. Es Dios mismo diciendo, ya, yo sé que tienen serios problemas con entender mi palabra y obedecerla. Muy bien, les envío mi Hijo, mi propia palabra, la voy a encarnar para que vean cómo se recibe la palabra, para que vean cómo es encarnada, para que vean cómo se obedece, para que vean cómo forma parte y se hace un estilo de vida en una persona humana como ustedes. Voy a encarnar a mi propia palabra y ahí envía a Jesucristo. Entonces, por eso si vemos a Cristo, vemos la palabra encarnada, cómo funciona la palabra. Creo que muchos no se han percatado de eso. No solamente era un personaje, un profeta, era la palabra encarnada de Dios. Ahora, déjenme darle varias aristas así rápidamente de por qué Jesús giró todo lo que hizo y todo lo que vio lo giró en torno a la palabra del Señor. ¿Correcto? Muy bien. En primer lugar, fíjese, Cristo se encarnó por obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Todo lo que hizo
Jesús aquí en la tierra fue simplemente la voluntad del Padre. Con toda razón Jesús dijo en cierta oportunidad, ¿no? Y cito Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, dijo Jesús, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Entonces, ahí en Juan 6:38 lo que usted ve es el contraste que hace Jesús entre su propia voluntad y la voluntad del Padre. Y dice, la voluntad de mi Padre, la palabra de mi Padre, es mucho más importante, ¿no? Es mucho más relevante. Y menciona que él ha venido a hacer esa voluntad. Así empezó su vida terrenal, así empezó su ministerio terrenal aquí en la tierra. Ahora, si usted da un vistazo rápidamente hasta 3 años después, 33 años cuando va a ser crucificado, usted ve cómo terminó Jesús sus días ratificando la relevancia de la voluntad de Dios como lo más importante. Lucas capítulo 22, versículo 42, encontramos las palabras de Jesús en una oración levantada al Padre horas antes de ser crucificado, y le está diciendo al Padre, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí usted ve los dos extremos. Él empezó su ministerio haciendo un énfasis, poniendo de relevancia la voluntad de Dios, y termina sus días orando, poniendo de relevancia la voluntad de Dios una vez más. ¿Se da cuenta de esto? Cristo se encarnó por obediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, Cristo reveló el propósito de su encarnación a través de la palabra de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 37, Jesús reveló la razón y el propósito por el cual había venido a esta tierra y se había encarnado. Él le dijo, yo he venido, y se lo está diciendo curiosamente a Pilatos, que lo está juzgando, ¿no? Le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo lo siguiente, yo he venido para mostrar con mi vida la voluntad de Dios. He venido para mostrar cuán relevante es la palabra de Dios encarnada. Yo he venido para mostrar eso. Él reveló el propósito de esa encarnación a través de la palabra. En tercer lugar, Cristo llamó a sus discípulos al arrepentimiento a través de la palabra. En los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo, después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús dice que viene a Galilea, retorna a Galilea, predicando el evangelio del reino. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba? Marcos capítulo 1, versículo 15, transcribe el mensaje que empezó a predicar el Señor Jesús. ¿Y ese mensaje cuál era? Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era básicamente el mensaje del Señor. Entonces, si la palabra de Dios, escúcheme, si la palabra de Dios no se hubiera expresado a través de la palabra encarnada, Cristo, entonces el mundo no habría sabido cómo proceder ante Dios, cómo volver a Él, cómo reconciliarse con Él, cómo establecer una relación con Dios. El mundo nunca hubiera sabido cómo hacerlo. Desde el primer momento cuando Jesús empieza a predicar, arrepiéntanse y crean en el evangelio, entonces ya les muestra el camino de retorno hacia el Padre por la palabra. En cuarto lugar, Cristo inició el proceso de santificación de sus discípulos enseñándoles a través de su palabra. Su santificación de los discípulos la inició el propio Señor Jesucristo a través de la enseñanza de la palabra. Usted ve el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, que es el famoso sermón sobre la montaña, y en el capítulo 5 empieza y se extiende hasta el capítulo 7, usted sabe. Pero si usted revisa versículos antes, me refiero al capítulo 4, Jesús, en la cronología del tiempo me refiero, Jesús inicia su ministerio y dice, versículo 17, está comunicando el mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18 del capítulo 4 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y empieza el reclutamiento de sus discípulos. Y luego dice que
que recorría, verso 23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, empezó su ministerio y está reclutando a sus discípulos. Luego entra al capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza la descripción de todos los tópicos que en este sermón que lo abarca toda la vida, que son los principios de vida de los habitantes del reino de Dios, de los discípulos de Cristo. Y usted se da cuenta ahí, empiezan los discípulos, fueron llamados, reclutados, y aquí empieza 5.1, el proceso de santificación de sus discípulos. ¿Cómo lo empieza el Señor Jesucristo? Enseñándoles la palabra. Enseñándoles la palabra. En quinto lugar, Cristo exhortó a sus discípulos a amar la palabra de Dios. Los empieza a preparar, pero les enseña que debe haber un amor por la palabra, porque no se puede obedecer la palabra por obedecer, se tiene que amarla. Cuando Jesús resume toda la ley en 2 grandes mandamientos, usted recordará Marcos capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesús les está diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, le dijo el Señor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes deben amar a Dios en esta dimensión integral. Cuando lo hagan, cuando lo aman a Dios en esta dimensión integral, amarán también todo lo que es de Dios y todo lo que Dios es. Entonces, amarán en la misma medida, amarán su palabra, amarán su voluntad. Cristo está exhortando a sus discípulos a amar la palabra de Dios. ¿Qué está utilizando para esto? Un mandato específico, está usando la palabra para eso. Creo que tenemos que aprender mucho de esto, mis hermanos. No puede usted pretender discipular a alguien solamente diciéndole, Dios es lindo, tienes que amarlo. Usted tiene que usar la palabra para eso. Aprenda del Señor Jesucristo. Él exhortó a sus discípulos a amar la palabra de Dios con la misma palabra. En sexto lugar, Cristo exhortó a sus discípulos a perseverar en vivir la palabra, en poner en práctica la palabra, enseñando Jesús a sus discípulos sobre este monte de los olivos acerca de las señales de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, que es un capítulo capital para entender las señales de los últimos tiempos. Jesús les dijo a sus discípulos que aparecerían, entre otras cosas, falsos cristos, habría muchas guerras, habrían pestes, habrían hambres, habrían terremotos, persecuciones a los cristianos, habrían falsos profetas que aparecerían. Todo eso menciona en el capítulo 24. Y les dice, entre todo lo que les está mencionando, ahí en el capítulo 24 de Mateo, versículos 12 y 13, Jesús agrega lo siguiente. Y les dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, les dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevere hasta el fin. El que persevere, ¿en qué se debe perseverar? Uno tendría que preguntarse, ¿qué estaba diciendo Jesús acá? Obviamente, Jesús está diciendo el que persevere en la palabra de Dios, porque no se puede perseverar solamente en un respiro y cuento hasta 10 y sigo adelante, o ánimo, ánimo, o como decimos entre los hombres, macho, macho, papito, no me llores, siga adelante, siga adelante. No podemos apelar esos argumentos, tiene que haber palabra por medio, más el que persevere en la palabra hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Miren cómo está girando Jesús todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que enseña y todo lo que plantea en torno a la palabra. Séptimo lugar, Cristo oró al Padre para que santifique a sus discípulos por medio de la palabra. Esto es tremendo, hermanos. Empezamos con esta lectura hoy, en Juan capítulo 17, ¿no? Si usted recuerda esta oración. Jesús le está diciendo al Padre, versículo 14, regreso al versículo 14 que leímos hace un instante. Le está diciendo al Padre, yo les he dado tu palabra. Miren, yo les he dado tu palabra, les he enseñado tu palabra, y el mundo los aborreció por eso, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces le dice al Padre, no ruego, le dice que los quites del mundo. Así que eso de pare de sufrir no es cierto, ¿no? No, le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces le dice, santifícalos por eso en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre, Señor,
Padre mío, yo empecé su proceso de santificación enseñándoles tu palabra. Sermón del Monte, Mateo 5. Yo empecé el proceso de santificación enseñándoles tu palabra, Señor. Padre, entonces le dice, en función de eso, Padre, que no se detenga el proceso. Que no se detenga el proceso. Sigue, Padre, santificándolos en tu verdad. Sigue, Señor, sigue. Qué preciosa oración esta, ¿no? A mí me animo mucho a saber que Jesús ya oró por esto y Él está intercediendo al Padre, dice, a la diestra del Padre, y está, yo creo, no sé cuántas veces va a repetir esa oración por mi vida o por la suya o por la de nuestra iglesia. A pesar de lo que somos, Señor, que no se detenga el proceso, síguelo santificando, pero no merece, hijo, mire lo que es este cabezón, esta mujer necia, y Jesús está intercediendo. Sí, Padre, yo sé que tienes razón, pero síguelo santificando, síguela santificando, síguelo separando para tu gloria. Cristo oró al Padre para que seamos santificados por su verdad. Y en octavo lugar, Cristo exhortó a sus discípulos a enseñar la palabra de Dios aún antes de volver a su gloria. Fíjese, hasta el último minuto Jesús estaba pendiente de esto, dando relevancia a la palabra. Si bien recordamos que Jesús convoca a sus discípulos, usted recuerda, ¿no? Convoca a sus discípulos, Mateo capítulo 28, sobre un monte en Galilea. Él está a punto de ascender a los cielos en esos momentos, después de haber estado 40 días con sus discípulos. Ahora, pregúntese, ¿qué hizo esos 40 días? Prácticamente es casi seguro que durante esos 40 días Jesús les recordó a sus discípulos muchos principios de la propia palabra de Dios que debían ellos tener en cuenta, considerar y poner en relevancia. Pero segundos antes de partir, mis hermanos, Jesús insiste en lo que para él es lo más relevante de todo. ¿Y qué le dice Jesús? Revise usted el versículo 20 de Mateo capítulo 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fíjense el énfasis de Jesús. Está a segundos de ascender a su gloria, está a segundos de dejar a sus discípulos con todo lo que ha hablado, con todo lo que les ha enseñado, y les está enfatizando, antes de irse, les está diciendo, enseñen a los futuros discípulos todas las cosas que les he mandado. Usted enseña a sus discípulos las cosas que Dios ha mandado. Gira su discipulado en torno a esta preocupación, que aprendan todo lo que Jesús ha mandado. ¿Y dónde está todo lo que Jesús ha mandado? Ahí tienen ustedes los evangelios. Ahí tienen las cartas paulinas, donde Jesús reveló mucho más de lo que solamente les dijo a los discípulos, y lo reveló el apóstol Pablo. Y eso me da preámbulo para entrar a este segundo personaje, diría yo, porque estamos viendo cómo Jesús cómo giró todo en torno a la palabra. Y eso muestra la inmensa relevancia que le dio Jesús a las escrituras. Es tan importante la palabra del Señor. Usted retira las escrituras de todo el ministerio, enseñanza de Jesús, y nos quedamos sin nada en los evangelios. Nos quedamos sin nada. Accionar de Jesús, sí, ahora milagros, proezas, todo eso, pero la palabra, un milagro no transforma la vida de una persona. La palabra es la que tiene el poder para transformar la mente y el corazón de las personas. No lo olvide. Entonces, esta relevancia de la palabra de Dios fue tan bien asimilada por los apóstoles. La asimilaron. La convivencia con Jesús los hizo que asimilaran como esponja esta relevancia, ¿no? Y a tal punto que todos ellos, bueno, salvo Judas que se suicidó, pero todos los demás, todos ellos fueron capaces de morir por causa de seguir predicando, enseñando esa misma palabra que recibieron. Es el testimonio que recibimos del martirio de todos los demás apóstoles a lo largo de la historia. Dieron su vida por seguir enseñando y predicando esa palabra que recibieron. Entendieron perfectamente la relevancia de la palabra. Ahora, fíjese, no tenemos mayores datos en la mayoría de los apóstoles. Aunque tenemos las cartas del apóstol Pedro, tenemos las cartas del apóstol Juan o la carta de Santiago, que nos confirman, a través de esas cartas podemos ver y podemos comprobar la manera en que los discípulos de Cristo asimilaron seriamente esta relevancia que Cristo le dio a la palabra de Dios, de tal manera que ellos también enfatizaron
en esa relevancia de la palabra del Señor en la vida de a quienes estaban emitiendo las cartas, hacia quien estaban dirigiendo sus cartas. Vemos la misma exhortación, la misma importancia le dieron. Sin embargo, mis hermanos, de quien más datos tenemos por sus cartas, me refiero, es del apóstol Pablo, del cual se han llegado a conservar como parte del canon del Nuevo Testamento, se han llegado a conservar 13 cartas del apóstol Pablo, que no son las únicas, por cierto. Para que usted tenga una idea, el canon del Nuevo Testamento consta de 27 libros. 27 libros. De esos 27 libros, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Es decir, estamos hablando de prácticamente el 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y hablamos solamente de 13 cartas que las tenemos acá consignadas. Porque, por ejemplo, la carta a los hebreos, que no se sabe quién le escribió, que por el estilo se dice, y muchos piensan que el apóstol Pablo, entonces si Pablo le escribió, sería una carta más, serían 14 cartas. Según el testimonio que tenemos por las propias cartas dirigidas a la iglesia de Corinto, hay 2 cartas que hace mención el apóstol Pablo que nunca llegaron a nuestras manos, nunca se encontraron, nunca se ubicaron, pero hace referencia el apóstol Pablo, sumado a esas cartas. Entonces serían 14, 15, 16 cartas. Y probablemente hubo otras cartas que no han llegado a nuestras manos. ¿Por qué razón? Dios tiene sus propósitos, solamente nos permitió que el canon pueda contener 27 libros y de estos 13 cartas acreditadas, escritas por el apóstol Pablo. Para que vea usted la relevancia, la importancia del apóstol en el Nuevo Testamento. Ahora, de esas 13 cartas que tienen una riqueza doctrinal inmensa, por supuesto, para la iglesia de todos los tiempos, la última de estas cartas que escribió el apóstol Pablo la dirigió a Timoteo, su discípulo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. La segunda carta a Timoteo fue el último escrito del apóstol Pablo. El orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, cronológicamente hablando, no es el correcto, ¿no? La última carta escrita por el apóstol Pablo fue escrita entre el año 64 al 67 aproximadamente, y fue la segunda carta a Timoteo. Esa segunda carta, mis hermanos, que Pablo escribió a Timoteo, su fiel amigo, su fiel colaborador y fiel pastor también, cuando le escribió el apóstol Pablo, él estaba encarcelado. Él estaba esperando que en muy poco tiempo lo iban a ejecutar. Ya sabía que sus días estaban contados. Así que pues esa carta es una carta muy especial, no solamente para el apóstol Pablo y para Timoteo, sino también para nosotros, el mundo cristiano, ya que se trata del último escrito del gran apóstol Pablo, y en ella vemos revelados los pensamientos más íntimos de este hombre de Dios frente a la misma muerte. Pero Pablo no estaba pensando tanto en su muerte, como muchos creerán. Pablo no solamente escribió una carta para despedirse de Timoteo prácticamente ante su inminente partida de este mundo, sino que también él quería exhortarle a Timoteo y animarle a Timoteo ante los tiempos cambiantes por los que el cristianismo y la iglesia del Señor estaban pasando en ese momento. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Hermanos, estamos viviendo tiempos cambiantes. El cristianismo está viviendo por tiempos cambiantes y la iglesia del Señor está pasando por esta experiencia. Y aunque se trata de un documento, me refiero a las cartas de Pablo a Timoteo, se trata de un documento escrito hace casi 2000 años atrás, sigue teniendo la misma actualidad, mis hermanos, la misma relevancia y la misma vigencia que en el día que salió de la pluma del apóstol Pablo. Y tiene mucho que enseñarnos. Esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo solo tiene 4 capítulos. Y a través de esos 4 capítulos, Pablo le extiende a Timoteo 5 mandatos prioritarios. 2 mandatos en el capítulo 1, un mandato en el capítulo 2, un mandato en el capítulo 3 y un cuarto en el capítulo 4. No son los únicos, por supuesto, 5 mandatos, pero por eso estoy hablando de mandatos prioritarios. Hay otros mandatos que están en esta carta, pero hay 5 mandatos prioritarios. Todos ellos tienen como eje medular, curiosamente, la palabra de Dios.
Es decir, la relevancia que la palabra de Dios debe tener para la vida de los discípulos de Cristo y que el propio Señor Jesucristo enseñó. Fue captada y comprendida muy bien por el apóstol Pablo. De tal manera que Pablo hizo exactamente lo mismo en su proceso de discipulado. Enseñó durante toda su vida la palabra del Señor. Desde el inicio de su vida como creyente, apenas él es bautizado, él sale como loco a predicar la palabra de Dios. Casi lo matan por eso. Hasta el final de sus días terrenales. Vemos el final del libro de los Hechos, está en una casa, prisionero, está recibiendo gente, ¿y qué está haciendo? Les está predicando la palabra, de principio a fin, hermanos, ¿no? Mis hermanos, debemos, escúchenme con cuidado, por favor, debemos rescatar este eje medular para nuestras vidas. En estos tiempos de pandemia, urge, mis hermanos, por favor, anote esto, urge que rescatemos este eje medular para nuestras vidas. Hoy es tiempo urgente porque necesitamos enfrentar a esta pandemia mundial, este nuevo llamado orden social, esta nueva normalidad, estos nuevos desafíos, esta presente soluciones que el mundo tiene, las probabilidades que solamente el mundo puede dar, solo da probabilidades, no hay ninguna certeza, ninguna convicción, ninguna claridad. Este futuro lleno de incertidumbres, por eso, para el que no tiene a Cristo, debemos enfrentarlo desde las Sagradas Escrituras. Si todos estos tiempos solo son el cumplimiento de las profecías bíblicas, si usted está de acuerdo conmigo, si todo lo que está pasando son simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Y qué son las profecías bíblicas? ¿No son acaso la voluntad de Dios revelada para los tiempos futuros? Entonces, mis hermanos, ¿no se supone que la iglesia de Cristo, es decir, usted y yo, los discípulos, hoy más que nunca, seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿No se supone que debemos estar en esa condición? Repito, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se supone, usted dirá, pastor, sí. Creo que hemos descuidado algo allí, mis hermanos. Y que necesitamos no solo pedir perdón al Señor, sino necesitamos cambiar. Hoy más que nunca, permítame ser enfático en esto, hoy más que nunca necesitamos regresar a la Escritura. ¿Por qué razón usted se estará preguntando? Hace un instante le he dado una gran razón. ¿Qué necesita el mundo escuchar? Argumentos de gobiernos, planteamientos médicos, planteamientos de científicos, buenos deseos de los cristianos, de las iglesias. No, el mundo necesita tener claridad, que los ojos les sean despejados a través de la Escritura. Por más dura que sea la verdad de Dios, el mundo necesita esa verdad. Ahora, volviendo al tiempo del apóstol Pablo, en estas dos últimas cartas que le escribe a Timoteo, cuando muchos estaban abandonando, en ese tiempo de Timoteo, cuando muchos estaban abandonando los caminos del Señor, como está ocurriendo hoy, Timoteo tenía que permanecer fiel, como cada creyente. Hoy en día tenemos que permanecer fieles, como un punto de referencia para muchos otros que estarían obviamente pendientes de su comportamiento una vez que el apóstol Pablo ya no estuviera. Si Pablo fue un referente para ellos, iba a haber un momento que Pablo sabía que ya no iba a estar. ¿A quién iban a mirar, Timoteo? ¿Por qué a Timoteo? Porque él encarnaba la verdad de Dios. Entonces Pablo le urge tienes que ser un buen referente, Timoteo. Y de manera especial le exhorta continuamente a mantener la fe, a aferrarse a la sana doctrina y a defenderla contra todo posible adversario. Notaremos a lo largo del estudio de la epístola, de esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, las constantes referencias que Pablo hace a las Escrituras y su insistencia para que retenga, enseñe, persevere, predique la palabra. Hay una insistencia notable. Veamos más de cerca esos 5 mandamientos que Pablo le dejó a Timoteo y nos alcanza a nosotros, obviamente, muy de cerca, diría yo. Ahora, anote con cuidado, por favor, esto. Necesitamos regresar a esto. La razón de todo este mensaje es ver el modelo de Jesús, cómo giró en torno todo a la palabra. No giró
no giró en torno, como vuelvo a repetir, a propuestas. Jesús no se sentó sobre aquella montaña y les dijo, les voy a enseñar cómo defenderse de la pandemia en el futuro. No les dijo, les voy a enseñar cómo esperar con una esperanza, aferrándose a cuando llegue una vacuna para una pandemia. Les voy a enseñar a cómo pueden tener valor ustedes mismos, de lo profundo de su corazón pueden sacar fuerzas en medio de debilidad. No les enseñó eso el Señor, se sentó y les predicó la palabra. Les predicó la palabra. Y los discípulos recibieron esa palabra. Nosotros hemos recibido esa palabra. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con ese depósito? Algunos descubrirán que no han hecho mucho. Seguimos distrayéndonos con todo lo que el mundo está planteando. Aún yo podría decir, hay muchos, escúchenme, hay muchos creyentes en estos tiempos, en estos días, que están más esperanzados en la vacuna que en la misma persona de Cristo Jesús. Porque desconocen la Escritura, nunca maduraron, nunca la siguieron oyendo, nunca la siguieron estudiando y no creció su fe, no creció su esperanza. Entonces están a la caza de lo que le puede ofrecer el mundo como esperanza. 5 mandatos, por favor, iglesia. Prestemos mucha atención en esto. En primer lugar, fíjese, le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Déjame ilustrarte rápidamente. La palabra que usa acá en el griego el apóstol Pablo es eco. Para retén, la palabra retén del griego eco. Y eco se traduce como sostener en la mano, asirse de, aferrarse a, agarrarse de. Eso significa eco en el idioma griego. Entonces, metafóricamente, esta es la idea, la palabra eco lleva esta connotación, es tener en la mente algo para ponerlo por obra. Es primero tener en la mente algo para ponerlo por obra. Si yo no tengo nada en la mente, no voy a poner nada por obra. Es tener en la mente algo primero para ponerlo por obra. En este caso que estamos en el texto, ¿qué hay que tener en la mente primero? Dice el apóstol Pablo, la forma de las sanas palabras. La forma de las sanas palabras. Es un sinónimo de la palabra de Dios. Si no, no podríamos retener algo que no está en nuestra mente primero. O sea, ¿cómo retener algo que no está? O sea, primero tiene que haber palabra y esa palabra tiene una forma. Esto es importante que nosotros respetemos. En otras palabras, se necesita, amados míos, se necesita una actitud mental correcta para aferrarse o asirse de la palabra de Dios. Es decir, mi mente debe primero ser impactada por la palabra de Dios y debe operar cambios en mis patrones mentales primero. De tal manera que si yo sigo aferrado a ella, si yo sigo agarrado a ella, entonces va a producir más y más y más y más cambios. Ahí radica la importancia de aferrarse, de asirse a la palabra. Pero esta palabra tiene primero que entrar. Si no entra, ¿de qué me voy a agarrar? ¿Me está comprendiendo? Entonces, debemos retener, según este texto, debemos retener la palabra de Dios, no de cualquier manera, sino respetando su forma, decía, respetando el modelo original. Tiene un modelo original. Esto nos obliga, mis hermanos, por eso a recordar la exhortación del apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. El apóstol Pedro va a decir lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa frase de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, la interpretación privada, mis hermanos, cambia la forma original de la palabra de Dios. Por eso Pedro estaba diciendo, no es de interpretación privada, porque la interpretación privada tiende a cambiar la forma original de la palabra de Dios. Quiero que usted lo vea de cerca en un modelo escritural. Si usted va a la primera carta a los Corintios, usted va a ver a una iglesia con muchos problemas.
Entonces usted empieza a preguntarse y dice, ¿por qué es que la iglesia de Corinto toleró y permitió prácticas pecaminosas como las que hallamos en el capítulo 1, aperturando nada más la carta? ¿Cuál es el problema que encontramos ahí? División en la iglesia, fragmentación de la unidad del espíritu en la iglesia. En el versículo 2 específicamente del capítulo 1 de 1 Corintios, el apóstol Pablo les recuerda el argumento que ellos mismos están usando en pro de las divisiones. Y ese argumento que ellos dan evidencia que hubo una interpretación privada de las escrituras. Porque el apóstol le dice, algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Capte esta frase, yo soy de Pablo. Probablemente los que decían yo soy de Pablo creían, y para creer esto tuvieron que darle una interpretación diferente a la unidad que Cristo planteó desde el inicio y que dijo que por su espíritu solo podría ser lograda y que teníamos que cuidar esa unidad. Probablemente los que decían yo soy de Pablo creían que siendo fieles al fundador local de esa congregación, ellos creían que estaban perseverando en la unidad, pero se estaban peleando con el resto. Eso no es unidad. Y los que decían, no, yo no decía yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cristo, los más espirituales, como usted ha escuchado, creían que estaban siendo más fieles a la unidad del espíritu, diciendo esto, pero estaban sesgando a los demás hermanos. Es allí donde el apóstol Pablo les hace una pregunta para hacerlos regresar a la escritura. Miren lo que hace el apóstol Pablo, versículo 13. Les pregunta a Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué les hace esas preguntas? Los estaba obligando a regresar a la escritura. ¿Acaso está dividido Cristo? Bueno, regresen a las enseñanzas de Cristo, a lo que Cristo enseñó, la palabra, y van a encontrar que no. Regresen a la escritura. ¿Fue acaso Pablo crucificado en el monte Calvario? No, fue Jesús. Los regresa a la escritura, ¿se da cuenta? De igual manera, revisando esta carta, si usted ve en el capítulo 5, el problema de inmoralidad de los corintios, es probable que la iglesia o el liderazgo principal de la iglesia incluso reinterpretase el amor de Dios y lo viera como un sinónimo de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Esa es la explicación para ese caso terrible en el capítulo 5 de este hombre que estaba conviviendo con la esposa de su padre. Y toda la iglesia se había dado cuenta de esto y los líderes no estaban haciendo nada. Tuvo que haber una reinterpretación del amor de Dios, como digo, para verlo a la altura de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Eso es amar a nuestro hermano. Bueno, no importa cómo se esté comportando. No, Pablo dice hace rato, deberían ustedes haberlo sacado, ¿no? Lo regresa a la escritura. ¿Qué dice la escritura? Igual, hoy en día, mis hermanos, escúchenme con atención, hoy en día está habiendo interpretaciones privadas respecto a los eventos escatológicos. Están habiendo interpretaciones que quieren explicar el orden mundial, la pandemia mundial. Están habiendo interpretaciones privadas. Qué pertinente y urgente y prioritario es el mandato de Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. Iglesia, tenemos que retener la forma de las sanas palabras. Tengamos cuidado con las interpretaciones. Como siempre se suele decir, enseñamos en nuestra congregación a través de los estudios inductivos, ¿no? Una mala observación siempre nos va a llevar a una mala interpretación. Y tenemos que cuidarnos de eso. En segundo lugar, segundo mandato que le da Pablo a Timoteo, que es relevante esto, como decía, y pertinente para estos tiempos, retener la forma de las palabras, retener la forma de las palabras. Pero escúcheme, no voy a retener algo que no tengo. ¿Cómo va a retener usted la forma de las palabras si ni siquiera las conoce? Ahí hay algo que remediar, ¿no? Tiene que regresar usted a la palabra. Tenemos que regresar con otra actitud a la palabra para entender y ver el modelo original y retener ese modelo, que es importante en estos tiempos. En segundo lugar, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14, le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. La palabra guardar, que está utilizando el apóstol Pablo acá, es el término griego fulazo. Y fulazo se traduce como vigilar, montar guardia, guardar
en el sentido de proteger algo que no le pertenece a uno. Eso significa fulazo. Ahora, metafóricamente se está usando aquí el término. La figura sería la siguiente, la figura de guardar una ley, un precepto, un mandato. Lo resumo más en una sola palabra, obedecerlo. El guardar no es bajo 7 llaves, como siempre he dicho, es obedecerlo, ponerlo en práctica. Eso significa el fulazo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad, Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, son palabras textuales de Jesús. Al que oye mis palabras, dijo, y no las guarda. Y yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que está diciendo el Señor acá es que el que oye mis palabras, dice Jesús, y no está vigilante, es decir, no está en guardia para ponerla por obra, eso significa, repito, el que oye mis palabras y no está vigilante y no está cuidando, no está en guardia para ponerla por obra, lo que Jesús está diciendo, este evangelio es un evangelio práctico. Y esa practicidad del evangelio hace su énfasis el apóstol Santiago cuando escribe su carta y nos recuerda qué tan práctico debe ser el evangelio. El texto de Santiago, capítulo 1, versículo 22, es clarísimo hacia adelante. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿no? Y luego se va. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿no? Fulazo. Ahora, fulazo también se traduce como custodiar. Es como un soldado vigilante. La figura es como un soldado vigilante que está custodiando, ceñidamente está custodiando algo, manteniéndose junto a lo que está custodiando de manera estrecha. O sea, no se separa. Para custodiarlo tiene que estar bien pegado. Eso nos muestra, mis hermanos, la manera en que debemos tomar la palabra del Señor. Lo digo de esta manera. Debemos abrazar la palabra de Dios. Debemos hacerlo vigilando que nada ni nadie nos aparte de ella. Debemos vigilar de que no nos soltemos de esa palabra. Debemos vigilar que caminemos junto a ella siempre. Debemos vigilar, hermanos. Es una responsabilidad de los creyentes. Pero curiosamente Pablo, si se dan cuenta en este texto, le dice, guarda el buen depósito, ¿no? Guarda el buen depósito. Se define como depósito el conjunto de bienes o cosas de valor que se pone bajo la custodia de una persona o institución. Así se define depósito. Es decir, que hay ya aplicándolo a la palabra, ya aplicándolo a nuestros creyentes, hay un conjunto de bienes de alto valor que han sido puestos en nosotros para ser guardados. Yo les suplico en el nombre del Señor que piensen esto. Hay un conjunto de bienes de alto valor que han sido puestos en nosotros para ser guardados. Ese buen depósito indudablemente es una referencia a la sana doctrina, a la buena doctrina o enseñanzas fundamentales de la fe. Las doctrinas fundamentales de la fe, mis queridos hermanos, o enseñanzas básicas, son aquellas que todo cristiano debe tener como cimiento sólido en su creencia y debe conocerlas. No podemos vivir un cristianismo verdadero sin tener conocimiento de esas doctrinas básicas. ¿Como cuáles, por ejemplo, pastor? Bueno, la doctrina acerca de Dios, la doctrina acerca de Jesucristo, la doctrina acerca del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, el pecado original y personal, la redención o la expiación, la doctrina del libre albedrío, del arrepentimiento, de la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación cristiana, la doctrina de la iglesia, del bautismo, la Santa Cena, la sanidad, la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio y el destino final. Todas esas doctrinas deben ser conocidas por el discípulo de Cristo. Y para eso hay que estudiarlas. Pero todas estas doctrinas, hermanos, son los bienes de alto valor que debemos guardar, obedecer y enseñar. Repito, los grandes bienes, estos son los grandes valores que Dios nos ha dado a través de su palabra, que debemos guardar, obedecer y enseñar a otros. Entonces, eso significa guardar el buen depósito, hermanos míos.
¿Hemos guardado el buen depósito? ¿Guardamos el buen depósito o nos hemos descuidado? Estamos caminando, no siendo vigilantes de mantenernos pegados a la palabra para obedecerla y para ponerla en práctica. ¿Hemos descuidado aún eso? Por eso están habiendo algunas caídas. Por eso algunas gentes están entrando en pecado y algunos están entrando a pecados terribles que los está apartando no solamente de sus familias, sino que están quebrando comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no han estado vigilantes y guardando el buen depósito. Tenemos que regresar a ser vigilantes en eso, mis hermanos, urgentemente. En tercer lugar, tercer mandato que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Regreso a 2 Timoteo, ahora el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad, le dice Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros. Esa frase de usa bien, está usando el apóstol Pablo en el término griego, ortotomeo, es el término que se traduce como trazar bien, cortar derecho, cortar recto. Ortotomeo. ¿Qué hay que trazar bien, mis hermanos? La palabra. Dice, usa bien o traza bien la palabra de verdad. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser vivida, enseñada, siguiendo la misma línea con que la trazó el Señor. Yo tengo que seguir la misma línea, no le tengo que hacer ningún reacomodo. Es decir, debe ser obedecida tal cual la ha dado el Señor. Ejemplo, usted recordará, dice Éxodo capítulo 20, dice el primer mandamiento de la ley divina. Recuerdan Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento de la ley de Dios. En el siguiente versículo, versículo 4, le dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. En el versículo 8, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento a continuación, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás, etcétera, etcétera. Todos estos mandamientos, mis hermanos, tienen una sola línea que debemos seguir. Son claros, son puntuales, son directos, una sola línea. Solo hay una manera de obedecerlos. ¿Y cuál es esa manera? Poniéndolos en práctica tal cual. Igual todos los demás, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, debe ser obedecido tal cual. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, debe ser obedecido tal cual, hermanos. Y podría seguir así todo el resto de la mañana citándoles cómo deben ser obedecidos, tal cual. Tal cual. Eso es seguir la línea. Y cuando se enseña, trazamos la palabra para que otros la sigan. Y la trazamos con la misma rectitud que Dios la ha trazado. Un verso antes, me refiero al versículo 14, Pablo advierte a Timoteo y a la iglesia que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, ¿no? Que no contienda sobre palabras que son nocivas, que para nada son útiles, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, la advertencia de Pablo cuando les dice a Timoteo y a la iglesia, dice, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada es provechoso. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo siguiente. Le dice, Timoteo, no desperdicies tu tiempo. Mire, ¿qué pertinente es para estos tiempos, ¿no? Donde no hay que desperdiciar el tiempo. Timoteo, no desperdicies el tiempo discutiendo con gente que no está buscando la verdad, sino que solo busca contender con vanas palabrerías contra la verdad. No pierdas el tiempo con ellos, le dice. Más bien, agrega el apóstol Pablo, le dice, procura ante Dios ser un obrero aprobado. Procura ante Dios ser un obrero aprobado, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse. O sea, porque has usado bien el tiempo para trazar la palabra de verdad, para mostrar a través de la palabra de Dios a la iglesia, a tus discípulos, cuál es el sendero correcto, el camino correcto que deben seguir. Mire, en las Fuerzas Armadas existe lo que se llaman balas trazadoras, que son proyectiles especiales, no es cualquier proyectil, son proyectiles especiales que cuando son disparados dejan un haz de luz en su recorrido, un haz de luz en su trayectoria. Entonces pueden ser usados esos proyectiles para mostrarle
a un grupo de soldados, a un pelotón, para mostrarles cuál es la dirección que deben seguir en medio de la oscuridad. Entonces, uno de los soldados puede disparar y las balas trazadoras en plena oscuridad y trazan su trayectoria con un haz de luz, una tras otra. Entonces, es como un puntero en la oscuridad que muestra la dirección correcta. Y de esa manera, ese pelotón, ese grupo de soldados, no se equivocan en la dirección hacia la cual deben dirigirse. La ilustración es pertinente, mis hermanos. De la misma manera, pregunto, ¿les muestras tú a tus discípulos, a tus discípulas, la dirección en la que deben andar trazando bien la verdad de Dios? ¿Trazas bien la verdad de Dios? Algunos creo que siguen confundiendo los procesos de discipulado, ¿no? No trazan la palabra, ¿no? Les dan un argumento personal, les dan una idea personal, les dan su propia palabra, pero no les están disparando las balas trazadoras de la palabra. No están trazando bien la palabra. La bala trazadora, te recuerdo, la bala trazadora es una bala especialmente estructurada para eso. Es decir, no cualquier bala puede hacer lo que hace una bala trazadora. Igualmente, en nuestro propósito de discipulado, no lo olvides, no cualquier tema o argumento humano guía a los discípulos en la dirección correcta, justa, santa y buena. Solamente la palabra de Dios tiene ese propósito y poder para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo la llama la palabra de verdad. Todos los demás argumentos humanos solo son probabilidades y muchos de ellos son mentira. Por eso la palabra de verdad es muy importante acá. Se dice el apóstol Pablo a Timoteo. Regreso a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le dice toda escritura. Mira lo que le dice Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud. Hermanos míos, escucha, iglesia, allí está la munición de Dios. Nosotros tenemos que tomar esa munición y trazarla bien. ¿Cómo? Enseñando a los discípulos cuál es el camino que Dios manda que andemos. Reprendiendo a los discípulos para que corrijan su estilo de vida y no se salgan de la línea que Dios manda. Corrigiéndolos con la palabra en sus decisiones, elecciones, conducta, educándolos con los principios escriturales para que su conducta sea recta, santa, íntegra. ¿Está usted trazando así la palabra en el proceso de discipulado de sus discípulos? ¿Está usando así la palabra para hacer todo esto? ¿Se da cuenta cómo hay que regresar a la escritura y aprender a cómo usarla correctamente? Tracemos bien la palabra, hermanos. Dispare bien los proyectiles trazadores de Dios. No se equivoque. En cuarto lugar, cuarto mandato que le da Pablo a Timoteo, versículo 14 del capítulo 13 en esta oportunidad. Estamos en el capítulo 3, versículo 14. Pero le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo aprendido, Timoteo le dice. Y nos dice a nosotros, la palabra persistir en el griego es meno aquí, que se traduce como habitar, morar, permanecer. Habitar, morar, permanecer. Voy a explicarlo en palabras propias del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 7. Jesús dijo lo siguiente. Es un gran capítulo donde utiliza varias veces esta palabra clave que es permanecer. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Jesús les dijo, si permanecen en mí, les está diciendo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí, ¿cómo es eso de permanecer en mí? ¿Recuerda usted este lindo pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 3? Cuando dice el apóstol Pablo, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Es un lindo versículo. La obra de Cristo, creída y recibida en nosotros, nos coloca en esa nueva posición de cobertura dentro de Dios. Cristo nos coloca en ese lugar. Ahora escúcheme, pero nosotros decidimos si permanecemos allí o no. Nosotros decidimos, Cristo nos coloca en esa posición, pero yo decido permanecer allí o no. Y permanecer en Dios
es permanecer en Cristo. ¿Sí? Sí, porque son uno solo. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Permanecer en Dios es permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y esa permanencia en su palabra, ese habitar, ese morar con Cristo dentro de Dios, escuche, no es solo ocupar un lugar nuevo. No es solo ocupar un lugar nuevo, sino que se va produciendo un conocimiento y una intimidad cada vez más profunda entre nosotros y Cristo, ya que en ese lugar de intimidad hay una interacción entre nosotros y Cristo. Y allí entra a tallar la palabra, porque cómo nos comunicamos con Cristo en esa intimidad, conversando, y tiene que haber palabra de por medio. Establecemos un diálogo de intimidad. Toda palabra que sale de la boca de Cristo viene a resultar no solamente un bálsamo, una dirección, una fortaleza, un poder de parte de Dios para nuestras vidas. A esto se refirió el Señor Jesús cuando dijo, recuerdan ese famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, Jesús, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena, usted sabe, es el momento de comunión, pero yo debo decidir si me voy a sentar con Cristo a la mesa para oír su palabra y disponer mi corazón a obedecerla o no. Podemos invitar a Cristo a entrar, mis hermanos, y dejarlo sentado en la mesa y nosotros nunca sentarnos con él para oírlo ni tener comunión con él. Podemos sentarnos a la mesa con él, pero no prestarle ninguna atención a lo que él está hablando. Puede ocurrir cualquiera de estas cosas. ¿Cómo se ha sentado usted a la mesa con Cristo, diría? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú conoces la palabra desde niño, pero una cosa, Timoteo, una cosa es conocerla y otra muy diferente, permanecer en ella, morar en ella, vivir en ella. Porque permanecer en ella, en primer lugar, le dice Timoteo, es muestra que estás permaneciendo en Cristo dentro de Dios. Que capte esto, por favor. Permanecer en la palabra, primeramente, es muestra que estás permaneciendo en Cristo dentro de Dios, según Colosenses 3:3. Y en segundo lugar, significa que has entrado en una profunda comunión con la palabra de Dios. Has entrado a sus profundidades y por eso la estás obedeciendo. Timoteo, persiste en lo que has aprendido desde niño y luego fuiste madurando al avanzar en esta edad y persiste en eso, le dice, debes seguir persistiendo. Se da cuenta cómo Pablo se preocupa y verifica y exhorta a Timoteo, su discípulo, a entrar en esas profundidades de comunión con la palabra y permanecer allí. ¿Se está dando cuenta de eso? ¿Le preocupa a usted así la vida de sus discípulos? ¿Le preocupa de esa, como Pablo está mostrando, cuánta importancia tenía para él la vida de este discípulo en pleno ejercicio del ministerio? ¿Le preocupa así su discípulo, su discípula? Mandatos puntuales, mis hermanos. Traza bien la palabra, por eso le dice. Por último, predica la palabra. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe qué palabra utiliza Pablo acá? Pudo haber utilizado cualquier otra, pero usó esta, queruso. Para predicar usó la palabra queruso. Queruso se traduce como proclamar, como un heraldo. Es una proclama pública y específicamente el tema de la proclamación es el evangelio, la verdad divina en este caso. Ahora, déjame explicarte. Le dice predica, queruso, predica la palabra, proclama como un heraldo. ¿Quién era un heraldo? Creo que hay que primero entender quién era el heraldo. El heraldo era un oficial, un caballero que era enviado como mensajero o encargado de anunciar las noticias más importantes de su rey. Entonces, en ese sentido, el heraldo no actuaba según su voluntad, según la voluntad de su rey. El heraldo solo obedecía la orden de su rey. El heraldo iba donde su rey le decía que tenía que ir, no donde él quisiera. El heraldo llevaba no una noticia propia, sino una que era la voluntad de su rey.
El heraldo era un portavoz de las noticias más importantes de su rey. Entonces, el heraldo no era el personaje principal, si se da cuenta. El heraldo no es el personaje principal, sino la palabra que debía proclamar. Porque el heraldo no transforma la vida de nadie, sino el mensaje que está comunicando, que no es suyo, que es de su rey, es el que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene el poder de Dios para hacer del hombre una persona madura, enteramente preparada para toda buena obra. La palabra del Señor tiene ese poder. Es por eso que Pablo le urge a Timoteo y le dice, predica la palabra. ¿Y cómo hay que predicarla? ¿O cómo hay que proclamarla? El mismo versículo 2 le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos míos, por favor, comprenda esto. No solamente es compartir la palabra. Cuando le dice insta a tiempo y fuera de tiempo, la proclamación del evangelio es un trabajo que nunca termina para el verdadero discípulo de Cristo. Nunca termina, es a tiempo y fuera de tiempo. No solamente tenemos que predicar la palabra, sino que lo que tenemos que hacer, a pesar de la opinión de otros alrededor de nosotros, a pesar que sea rechazada, este mandato debemos obedecerlo, sea que el evangelio sea tolerado o sea que sea rechazado. Igual tenemos que llevarlo adelante en su comunicación. Debemos enfrentar, amados míos, debemos enfrentar la realidad que hoy en día predicar la palabra de Dios en plena pandemia mundial está fuera de tiempo. Está fuera de moda para la gran mayoría. El mundo de hoy dice que la verdad de la Biblia es algo anticuado y fuera de época, que no calza con el mundo contemporáneo de hoy. Este tipo de pensamiento, de filosofía, de cosmovisión, ha llegado a afectar hasta la mente de los creyentes en estos tiempos también. Por eso vemos tanto abandono. Por eso estamos viendo tantas caídas garrafales, tantas salidas de la fe, tantos abandonos de la fe hoy en estos tiempos. La expresión que él usa, el apóstol Pablo me refiero aquí para la palabra insta, a tiempo y fuera de tiempo, insta, es la palabra epistemi en el griego, significa estar listo, estar listo. El término griego, repito, es epistemi, estar listo. Literalmente significa, o la figura es pararse al lado, pararse al costado. Y da la idea de alguien que está ansioso. O sea, que no está quieto, está ansioso. Esta palabra fue frecuentemente usada para describir a un soldado, a un militar, siempre en su guardia, preparado para ejecutar su deber. Pablo está hablando de una ansia explosiva para predicar, una ansia explosiva por predicar, como aquella que describió, ¿se acuerdan? El profeta Jeremías, quien dijo, la palabra de Dios es como un fuego dentro de mis huesos, que no lo puedo contener, me obliga, me impele a comunicar el mensaje de Dios. Esto era lo que estaba exigiéndole a Timoteo, el apóstol Pablo. Le estaba diciendo a Timoteo, no seas indiferente o reacio a ese fuego interior en sus huesos. Y yo puedo repetirte lo mismo, hermano, hermana, no sé dónde te perdiste en el tiempo, tú que compartías, que hablabas, que predicabas la palabra del Señor. ¿Dónde está ese fuego? No seas indiferente o reacio a ese fuego interior en tus huesos, a ese fuego que nos impulsa, a cada verdadero creyente nos impulsa a no callar. Pablo le dice a Timoteo, no lo hagas con indecisión, sino hazlo con audacia. No lo hagas con pláticas motivacionales, sino con la palabra de Dios. No lo hagas con esfuerzo humano, sino hazlo bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué debemos proclamar de esta manera? Como quemándonos en el interior para no resistirnos. ¿Por qué debemos proclamarla así? Versículo 3 y 4 nos da el dato exacto del apóstol Pablo. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si la gente no soportará oír la palabra, sino que teniendo comezón de oír, dijo. Es decir, solo quieren oír lo que quieren oír. Entonces dice que se van a amontonar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sigue diciendo el texto. Es decir, escogerán maestros que les enseñen lo que les gusta o lo que les satisface, nada más. Y apartarán de la verdad el oído, es decir, darán la espalda a la verdad de Dios. Mire qué clarísimos son esos versículos 3 y 4.
Hermanos míos, escúchenme, por favor. Estos tiempos, iglesia, ya están aquí. Los estamos viviendo el día de hoy. Los estamos viendo. La gente no soporta hoy la palabra, como dijo el apóstol Pablo. Hay un proyecto de ley presentado en junio de este año, hermanos. De este año, por una congresista. Es un proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial. Proyecto de ley que tiene que ser obviamente debatido en el Congreso, plantea reconocer la diversidad de género y de orientación sexual como si fuera parte de la cultura peruana. Es decir, los está catalogando la orientación de género y orientación, la diversidad de género y orientación sexual como si fuera cultura. No sé si está captando esto, mis hermanos, lo terrible de esto. Es decir, la práctica del homosexualismo es cultura. Eso significa que consideran o van a considerar, si se debate y se aprueba, que ya fue presentado este proyecto de ley, va a resultar ofensivo si predicamos los cristianos públicamente que la homosexualidad, por ejemplo, es pecado ante Dios. Y eso va a representar multas, cárcel para los predicadores. Es una tremenda mordaza para la iglesia. Ese proyecto de ley ya está presentado. Dígame si eso no confirma que la gente no soporta oír la palabra. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, escogerán maestros que les enseñen lo que les gusta o les satisface. Hace poco, todas las redes, todas las redes reventaron, diría yo, fueron invadidas con la noticia del divorcio de un conocidísimo y mundialmente renombrado apóstol. Después de unos días, increíblemente, ese llamado apóstol salió ante su diezmada congregación y en vivo se pasó esto. Se televisó. Y él le estaba predicando a su congregación y le estaba diciendo que Dios le había dicho que siempre estuvo con él y que seguirá respaldando todo lo que hizo. Y si usted viera toda la gente en esa iglesia gritando, amén, gloria a Dios, amén. Pregunto, hermanos, ¿cómo puede Dios estar de acuerdo con alguien que va contra su propio pacto? Sin embargo, la gente no discierne. Hoy en día ya no disciernen lo que es luz y lo que es tinieblas. Siendo este llamado apóstol, siendo un predicador del evangelio de prosperidad, la gente de su congregación no le importa la moralidad que tenga su líder. La gente solo quiere seguir oyendo sobre prosperidad por encima del pecado. Quiere seguir oyendo prosperidad por encima de la santidad. La santidad de Dios fue ofendida gravemente. Y este individuo dice que Dios lo va a respaldar en todo lo que está haciendo. Esto es de loco, hermanos. Esto es de locos. Darán la espalda a la verdad de Dios. Se dan cuenta cómo esto es muy real el día de hoy. No es que el apóstol Pablo le dijo, y eso está muy lejos a ocurrir, está ocurriendo ahora. Pablo le dijo, darán la espalda a la verdad de Dios. La manera en que la mayoría de los países en el mundo, si usted se está dando cuenta, ¿no? Está reaccionando ante esta pandemia mundial, nos muestra que el mundo ha dado la espalda a Dios de manera abierta, ha dado la espalda a su verdad. Y aunque las religiones, usted se dará cuenta, las religiones más representativas en el mundo, como la católica, apostólica y romana, que en estos tiempos, a través de su líder principal, ya terminó de dar las espaldas a la verdad de Dios. ¿Sí? Admitiendo el derecho que los homosexuales, lesbianas o este grupo LGTBI tienen a ser felices, el derecho de ser felices. Esto es lo que dijo textualmente el líder de esta iglesia. Dijo, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. En un documental, en una película que está por estrenarse, fue entrevistado y dijo esto. Esto ha causado todo un revuelco en el Vaticano. Están tratando de hacer desaparecer ese fragmento, ¿no? Evidentemente, no todos están de acuerdo con lo que dijo su líder. Pero esto es muy real, mis hermanos. Esto es muy real. Termino.
porque el tiempo se nos fue. Amada iglesia, por favor, escúcheme, amada iglesia, retén la forma de las sanas palabras. Hoy más que nunca necesitamos urgentemente, retén la forma en las sanas palabras, guarda el buen depósito, usa bien la palabra de verdad, traza bien la palabra de verdad, persiste en lo que has aprendido, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mundo necesita eso hoy en día, la gente necesita esto, aunque esto representa un rechazo de la iglesia y de los hijos de Dios, pero estamos llamados a seguir reteniendo la forma de la sana palabra, a seguir guardando el buen depósito, a seguir usando bien la palabra de verdad, a seguir persistiendo en lo que hemos aprendido y a seguir predicando esa gran verdad de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que sana el corazón de la gente. Esto es lo que sana a un mundo que se está desangrando con una falsa esperanza. Tienen que entender que la esperanza solamente está en Dios y en su palabra. Oremos. Padre, gracias por esta mañana de reencontrarnos con tu verdad de una manera distinta, quizás, desafiante. Tu exhortación muchas veces resulta a nuestro corazón más que desafiante, pero oramos porque esta palabra, que es verdad, esté produciendo los cambios que tú quieres realizar en nuestros propios corazones. Señor, si estamos viviendo un tiempo difícil, pero no podemos vivir de espaldas a esta pandemia mundial. No podemos vivir de espaldas a todo lo que está ocurriendo ahora. Necesitamos regresar a tu palabra de una manera muy diferente. Necesitamos regresar a tu palabra, Señor, porque somos embajadores tuyos. Necesitamos regresar a tu palabra porque somos columna y baluarte de tu verdad, Señor. Y tenemos que mostrarla tal cual, como columnas y baluartes de tu verdad. Ayúdanos, Señor, en medio de debilidades. Ayúdanos en medio de incluso muchos que aún están dudando, pero ayúdanos, Señor, a poder calzar exactamente con las exigencias y los requerimientos que Pablo le hizo a Timoteo. Entonces seremos buen heraldos en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.